obtienes la atmósfera. Quiero decir, lo encontré desgarrador. Quiero decir, ¿lo encontraste desgarrador? Sí. Una sola sonrisa y una herida. Una uso mocroarazá fugaz entre Carlos y Lady Sarah Spencer en una lujosa gala en Londres. Encendieron una llama ardiente de celos en el corazón de Camila, transformando a la reina en una depredadora de sangre fría, lista para sacrificar todo para aferrarse a su trono. En los sombríos pasillos del Palacio de Buckingham, comenzó a tejer una red de intrigas para humillar públicamente a Sarah. Pero Carlos, con la firme determinación de un rey, no era un mero peón en el juego de Camila. Estaba listo para confrontar y exponer la crueldad de la reina ante todo el reino. A medida que la corte real se fracturaba y el fantasma de Diana se cernía una vez más, una pregunta inquietante resonaba. ¿La ambición y los celos de Camila la consumirían? ¿O arrastraría el trono mismo al abismo? Septiembre de 2025. Una ligera llovizna caía sobre las calles empedradas de Londres, donde la luz dorada de las farolas se reflejaba en el pavimento mojado. En el gran salón de un lujoso hotel de Mayfair, las arañas brillaban como estrellas caídas. La gala benéfica de esta noche, organizada por una fundación real, atrajo a la élite, envuelta en opulentos vestidos y trajes, ocultando helados secretos en sus corazones. El rey Carlos se encontraba en medio de la multitud, con un comportamiento tranquilo, pero sus afilados ojos escaneaban la sala. Su atuendo formal negro, adornado con el escudo real, exudaba autoridad. Sin embargo, su rara sonrisa llevaba un rastro de cansancio, como si su corazón se hubiera cansado de las interminables ceremonias. A su lado Camila, la reina, radiante con un vestido de seda color perla, sonreía perfectamente a los invitados, pero sus ojos eran fríos, siempre vigilantes, como una pantera acechando a su presa en las sombras. Entonces, como una hoja invisible que corta el aire, entró Lady Sarah Spencer. La hermana mayor de la difunta princesa Diana, Sarah, conservaba una elegancia aristocrática. Su cabello dorado brillaba bajo las luces, sus ojos verdes teñidos de melancolía. La multitud murmuró al reconocerla. Sarah no era ajena a la realeza, pero su presencia, como un fantasma del pasado, siempre enviaba escalofríos a los presentes. Carlos se congeló momentáneamente cuando sus ojos se encontraron con los de Sarah. Un recuerdo lejano de los días anteriores al peso de la corona que lo encadenaba parpadeó en su mente. Se acercó a ella. Su voz cálida resonó al saludarla. «Sarah, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?» Su rara y genuina sonrisa floreció como la luz del sol que atraviesa las sombrías nubes de Londres. Comenzaron a conversar, sus palabras ligeras pero cargadas de significado, como si redescubrieran una pieza perdida de sí mismos. Desde el otro lado de la sala, Camila observaba. Sus manos agarraban con fuerza su copa de vino. Sus dedos adornados con anillos de diamantes temblaban. La sonrisa de Carlos, la que había luchado toda una vida por reclamar, ahora se otorgaba a otra mujer. Sarah no era solo un nombre. Era una herida sin cicatrizar en el corazón de Camila. Como hermana de Diana, era la sombra eterna sobre la vida de Camila, la mujer que el público una vez adoró, la que Carlos había amado apasionadamente. Cada mirada que Carlos le daba a Sarah, cada sonrisa que le ofrecía, era una daga en el corazón de Camila, despertando un miedo primario. Ser reemplazada, olvidada. Se apartó, con un brillo frío en los ojos. En su mente, una llama de celos se encendió.
No una llamarada salvaje, sino una brasa latente y peligrosa, esperando una ráfaga para estallar en un incendio forestal. No podía permitir que Sara ni nadie amenazara su posición. No ahora, después de sacrificar tanto para ascender al trono. «Pareces realmente feliz hablando con Lady Sara», una condesa cercana le susurró a Camila, su tono teñido de curiosidad. Camila sonrió, pero era afilada como una hoja. «¿Feliz?», respondió. Su voz suave pero helada. «Son solo viejos recuerdos. Nadie vive en el pasado para siempre, pero en el corazón de Camila, el pasado nunca murió. Era vívido, inquietante, y ahora llevaba el rostro de Sara Spencer». Mientras salía del salón, sus pasos resonando en el suelo de mármol, Camila tomó su decisión. Sara pagaría no con sangre, sino con algo mucho más cruel. La humillación pública, el arma más afilada en un mundo de coronas y focos. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, cada gota rompiéndose en el suelo, anunciando una tormenta que se acercaba. A la fría luz del amanecer, el palacio de Buckingham se alzaba como una fortaleza inexpugnable. Pero dentro de sus muros de granito yacía un laberinto de engaños y conspiraciones. Camila, reina del Reino Unido, se sentó en su estudio privado, sus ojos afilados como navajas, escaneando documentos sobre un escritorio de caoba, la corona invisible en su cabeza solidificada durante 3 años del reinado de Carlos, pendía como una espada sobre ella, lista para caer ante cualquier signo de debilidad. Pero Camila nunca fue débil. Era una serpiente, paciente, venenosa, lista para atacar a cualquiera que se atreviera a desafiar su poder. La gala benéfica de la noche anterior en Mayfair todavía la atormentaba. La sonrisa de Carlos para Lady Sara Spencer, la hermana de Diana, la mujer que el mundo una vez adoró, no era solo un insulto, sino una declaración de guerra. Camila apretó con fuerza su pluma fuente de oro, su plumín rompiéndose bajo la presión como si fuera la garganta de Sara. No podía tolerar la calidez en la mirada de Carlos hacia esa mujer, una mirada que había manipulado, por la que había luchado y que había pagado con su vida para poseer. Sara, con su fingida elegancia y el halo fantasmal de Diana, era una amenaza imperdonable. Camila se puso de pie, su vestido de seda negra susurrando como el susurro de una tormenta que se acerca. Se acercó a la ventana, mirando los jardines reales donde las rosas carmesí permanecían inmóviles en la niebla de Londres. Para ella no eran símbolos de belleza, sino de sangre, batalla y un recordatorio de que solo los más fuertes sobreviven. No permitiría que Sara ni nadie le robara el trono que había intercambiado su honor para reclamar. Tocó una campana, su voz helada cortando el silencio cuando Margaret, su leal ayuda, entró. Margaret, una mujer demacrada con labios delgados siempre fruncidos, se inclinó ante Camila, como ante una reina implacable. Margaret, ordenó Camila, su tono tranquilo pero teñido de peligro. Hay que darle una lección a Lady Sara Spencer. Se atrevió a aparecer, se atrevió a sonreír al rey, se atrevió a invocar el nombre de Diana para cortejar la atención. Quiero que sea destruida públicamente, a fondo. Margaret, impávida, asintió. Su Majestad, ¿debo encargarme de la prensa o algo más humillante? Los labios de Camila se curvaron en una sonrisa afilada como una hoja. Ambas elaboran una historia de que Sara está explotando el nombre de su hermana con fines de lucro. Luego la atraen a una trampa, una fiesta, una reunión turbia,
Un momento que no puede explicar. Los tabloides la destrozarán como sabuesos oliendo sangre. El plan de Camila fue trazado con la precisión de un asesino. Imaginó a Sarah atrapada en una situación comprometedora, tal vez borracha en un bar del Soho o en los brazos de una figura escandalosa. Periódicos como The Sun y Daily Mail desatarían titulares viciosos. La hermana de Diana, caída o hambrienta de fama. El público, siempre voraz de drama real, aplastaría a Sarah bajo su juicio. Carlos, por muy bondadoso que fuera, no podría defender a una mujer despreciada por el reino. Camila casi podía oír los sollozos de Sarah, las burlas de la multitud y, sobre todo, el sonido del corazón de Carlos rompiéndose al verse obligado a darle la espalda al pasado. Se recostó, sus dedos golpeando rítmicamente el escritorio, cada golpe un latido de su corazón de hierro. Esto no era el celos de una esposa, era la guerra. Sarah Spencer era el enemigo, y Camila no se detendría hasta que su nombre fuera enterrado en el barro de la desgracia. No necesitaba lástima de Carlos ni reaseguramientos vacíos. Necesitaba poder, control y, sobre todo, la seguridad de que nadie, ni Sarah, ni Diana, ni ningún fantasma del pasado, podría robar su corona. Cuando Margaret se fue, llevando sus órdenes mortales, Camila miró por la ventana. La niebla de Londres se espesó, oscureciendo la luz, como si el mundo se inclinara ante su voluntad de hierro. Pero en la silenciosa habitación, el tic-tac del reloj sonó como una advertencia. Cada esquema tiene su precio. En la mañana del 25 de septiembre, el cielo de Londres era gris, como si la naturaleza misma gimiera bajo el peso de los secretos del palacio. Las noticias sobre Lady Sarah Spencer explotaron en los tabloides como un incendio forestal. Desde el sol hasta el espejo, los titulares gritaban: «La hermana de Diana busca fama o un escándalo vergonzoso». Una foto granulada tomada desde un rincón oscuro de un bar del Soho mostraba a Sarah hablando con un extraño. Su expresión aparentemente angustiada, su vestido desaliñado. El público, como lobos hambrientos, la destrozó, convirtiéndola en un hazmerreír en las redes sociales y los foros. Escándalo Sarah fue tendencia en X, con miles de publicaciones burlándose y condenándola. En el salón principal del palacio, Carlos se sentó en una silla de terciopelo rojo, con las manos agarrando un periódico. Sus ojos, generalmente tranquilos e inescrutables, ahora parpadeaban con una rara ira. Ante él, sus asesores permanecieron en silencio. Buan Hui, sintiendo la tormenta que se avecinaba en el silencio del rey, Carlos arrojó el periódico sobre la mesa, el sonido resonando como un disparo. «¿Quién está detrás de esto?», demandó, su voz baja pero afilada como una hoja. Nadie respondió, pero las miradas furtivas de los asesores se dirigieron hacia el pasillo que conducía a las habitaciones privadas de la reina. Camila, con un vestido de seda verde oscuro, estaba de pie en una esquina, sus fríos ojos observando a su marido. Había anticipado la reacción de Carlos, pero no su intensidad. En su corazón, los celos aún ardían, ahora teñidos de una satisfacción venenosa. El honor de Sarah yacía en ruinas, aplastado como un castillo de arena ante la marea. Pero su satisfacción se desvaneció cuando Carlos se puso de pie, su mirada perforándola, no con ira sino con una profunda decepción, más dolorosa que cualquier acusación. «Sarah no se merece esto», dijo Carlos, su voz resonando en la silenciosa habitación.
Es mi amiga. Alguien que ha sufrido lo suficiente por el nombre Spencer. Y ahora, por el egoísmo de alguien, ha sido arrastrada a este fuego. Los labios de Camila se crisparon, listos para replicar. Pero la mirada de Carlos la silenció. No era la mirada de un marido, sino de un rey defendiendo su territorio. Carlos actuó con rapidez, un muro de hierro inquebrantable. Ordenó al equipo de prensa real que reprimiera las historias, exigiendo a los editores que se retractaran de las mentiras. Pero sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes. Decidió aparecer públicamente con Sarah en un próximo evento benéfico en Clarence House, donde los nobles y la prensa centrarían su atención. Cuando Carlos tomó la mano de Sarah y subió al escenario, los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales. Levantó su mano, un gesto cortés y desafiante. Lady Sarah Spencer es una amiga respetada de la familia real. La honramos y cualquier ataque contra ella es un insulto a nuestra dignidad. La multitud aplaudió, pero para Camila, cada aplauso era una daga. Se quedó en la parte de atrás, su sonrisa forzada resquebrajándose. La acción de Carlos no fue solo una defensa de Sarah, sino una bofetada pública en su rostro. El público, siempre ansioso por el drama, comenzó a susurrar. En X las publicaciones cambiaron. El rey Carlos apoya a Sarah Spencer. La reina Camila eclipsada. Camila sintió la humillación como si el reino se estuviera burlando de ella. Pero, en lugar de retirarse, sus celos ardieron con más fuerza. Si Carlos pensaba que podía proteger a Sarah sin consecuencias, estaba equivocado. En su mente se formó un nuevo plan, más cruel y afilado que nunca. Sarah puede haber sobrevivido a este escándalo, pero no escaparía al siguiente. Y esta vez, Camila apuntaría al corazón de Carlos, al honor real que tanto apreciaba. Mientras salía de Clarence House, sus pasos resonando en el mármol. Cada paso era un voto. Haría que Carlos se arrepintiera de desafiarla. Afuera, el cielo de Londres se oscureció, las nubes de tormenta remolinándose, presagiando una guerra implacable en la corte real. Bajo una luna tenue, el palacio de Buckingham yacía en un silencio amenazante, como si sus muros de mármol contuvieran la respiración ante una tormenta inminente. En las habitaciones privadas, Camila estaba de pie frente a la puerta de roble del estudio de Carlos. Sus manos con anillos de diamantes temblaban, no por miedo, sino por el fuego de los celos que consumía su pecho. El gesto público de Carlos de tomar la mano de Sarah Spencer en Clarence House fue un golpe a su honor. Cada sonrisa que le dio a Sarah, cada mirada cálida, fue un cuchillo en el corazón de Camila, alimentando su obsesión de que nunca lo había poseído verdaderamente. No podía soportar más. Esta noche, Camila encontraría pruebas, cualquier cosa para exponer la verdad sobre Carlos y Sarah. Con la astucia de un depredador, abrió la puerta de su estudio, un lugar al que incluso ella rara vez tenía permitido entrar. La luz del pasillo cayó sobre antiguas estanterías, donde libros encuadernados en cuero y documentos reales se alzaban como testigos silenciosos. El aroma madera vieja y tinta se mezclaba con su respiración entrecortada. Se movió rápidamente, hurgando en los cajones, hojeando montones de papeles. Sus fríos ojos escaneando cada línea, cada crujido del suelo, cada ráfaga por la ventana le hacían sobresaltar.
pero sus celos ardían más fuerte que el miedo. Entonces, en un cajón oculto debajo del escritorio, lo encontró. Una carta antigua, su papel amarillento, la letra de Carlos aún afilada como un recuerdo imborrable, dirigida a Sarah Spencer, escrita en años distantes cuando Carlos era un hombre joven sin ataduras por la corona. Sus palabras eran tiernas. Sarah, siempre has sido una luz en mis días más oscuros, perforando el corazón de Camila como una espada. Apretó la carta, las uñas clavándose en sus palmas, la sangre corriendo por sus venas. Esta era el arma que necesitaba, la bala para derribar tanto a Carlos como a Sarah. Camila, con su bata de seda negra susurrando como el silbido de una serpiente, salió del estudio, con la carta fuertemente apretada. Entró furiosa en el salón principal donde Carlos estaba sentado solo, la chimenea proyectando sombras sobre su rostro. Severo pero tranquilo. Estaba revisando un documento, pero sus afilados ojos sintieron la tormenta que se acercaba. Camila no llamó ni se inclinó. Entró, sus pasos resonando en el mármol como una declaración de guerra. «Carlos», dijo, su voz fría como el hielo, cada palabra una daga. «Explica esto». Arrojó la carta sobre la mesa de caoba, el frágil papel aterrizando con un suave golpe que resonó como un trueno en la silenciosa habitación. Carlos levantó la vista, sus ojos brevemente atónitos al reconocer su letra. Lentamente recogió la carta, escaneando las palabras descoloridas, su rostro endureciéndose como el granito. «Camila», dijo, su voz pesada como el plomo. «¿Invadiste mi estudio? ¿Te atreviste a hurgar en mis pertenencias para esto?» Los labios de Camila se curvaron en una sonrisa venenosa, sin remordimientos. ¿Hurgar? No, Carlos. Estaba desenterrando la verdad que escondías. Te atreviste a presentarte ante el reino, tomando la mano de Sarah Spencer, proclamando su defensa mientras guardabas estas palabras. Se acercó. Sus ojos ardían de celos y desprecio. Sarah no es solo el pasado, Carlos. Es una amenaza. Prueba de que nunca he tenido tu corazón verdaderamente. Pero no permitiré que ella ni nadie tome lo que he luchado por conseguir. Carlos se puso de pie, su presencia como una estatua de acero inquebrantable. «Has ido demasiado lejos, Camila», dijo, su voz resonando como una sentencia de muerte. «Esta carta es de hace 30 años, cuando ni siquiera te conocía. La usas para acusarme, para justificar los sucios juegos que has jugado con Sarah. No me tomes por tonto. Sé que orquestaste el escándalo de los tabloides, las fotos escenificadas, los artículos difamatorios. No solo atacaste a Sarah, atacaste el honor de esta monarquía». La confrontación estalló. Un volcán después de años de ebullición. Camila no retrocedió, sus ojos brillando con desafío. «Honor», se burló, su voz goteando sarcasmo. «Hablas de honor mientras sostienes públicamente la mano de Sarah ante el mundo. Dejas que yo, tu reina, sea ridiculizada como una suplente. ¿Pensaste que me quedaría de brazos cruzados? Si quieres protegerla, Carlos, adelante. Pero te haré lamentar subestimarme». Se dio la vuelta, saliendo furiosa. Sus pasos una promesa venenosa. Pero Camila no se detuvo ahí. En los oscuros pasillos del palacio, convocó a sus leales, aquellos comprados con dinero y promesas vacías de poder. «Difundan el rumor», ordenó, su voz un susurro maldito, de que el rey es infiel, que todavía sueña con Sarah Spencer, que soy la víctima de su traición,
que el palacio, Londres, todo el reino sepa que Carlos es indigno de su trono. El rumor se extendió como veneno desde los susurros de la corte hasta los expuestos donde el público zumbaba. ¿El rey Carlos y Sarah Spencer? ¿Secreto real o traición? Carlos, recibiendo informes de sus asesores, se sentó solo en su estudio. La luz del fuego proyectando una sombra más dura en su rostro. Camila no solo había apuntado a Sarah, había atacado el núcleo de la monarquía, el honor que Carlos había pasado su vida defendiendo. Golpeó con el puño sobre el escritorio, el sonido de la declaración de guerra. ¿Te atreves a desafiarme, Camila?, murmuró su voz decidida. Entonces te mostraré las consecuencias de traicionar mi confianza. Afuera, Londres se hundió en la oscuridad. Las luces de la calle brillando como ojos sin alma, presenciando una monarquía tambaleándose al borde del colapso. En la mañana del 30 de septiembre, una espesa niebla envolvió Londres, cubriendo el palacio de Buckingham como una red invisible, ocultando las grietas que se extendían por la corte real. En la sala de reuniones principal, la luz de la araña brillaba sobre una mesa de nogal donde una pila de documentos de auditoría yacía como una sentencia de muerte. Carlos, el rey de más de 3 años, se sentó a la cabeza, con las manos entrelazadas, sus ojos fríos como acero templado. Sus asesores permanecieron en silencio. Ugani, sintiendo la tormenta que se avecinaba en su silencio. Camila, con un vestido de seda gris, entró con altiva gracia, pero sus pasos vacilaron bajo la mirada de Carlos. Los rumores de los últimos días sobre su infidelidad difundidos por ella habían envenenado el palacio y donde el público susurraba sobre la traición del rey. Pero Carlos, con la astucia de un rey, había rastreado los rumores hasta Camila. Deslizó los documentos hacia ella, cada página revelando pagos ilícitos. Dinero a periodistas, fotógrafos y regalos a aquellos que difamaron a Sarah Spencer. Las manos de Camila se crisparon, las uñas clavándose en sus palmas, pero su rostro mostraba una sonrisa fría como una serpiente lista para atacar. Carlos se puso de pie, un muro de acero impenetrable. Sin decir una palabra, hizo una señal a sus asesores, emitiendo un decreto. Los fondos privados de Camila serían congelados, sus gastos sujetos a su aprobación. Sus leales, aquellos que vendieron sus almas por dinero y promesas de poder, fueron convocados y reemplazados esa noche. Camila se quedó de pie, con los ojos encendidos de furia, pero no dijo nada. En su mente, tomó forma un nuevo plan despiadado e imprudente. Al día siguiente, el palacio fue sacudido por una escena meticulosamente escenificada. Camila yacía en sus aposentos privados, su rostro pálido con un maquillaje artificioso, sus manos agarrando débilmente sábanas de seda. Sus asistentes, convocados, vacilaron entre la preocupación y la sospecha. Se corrió la voz. La reina Camila estaba repentinamente gravemente enferma. Un médico de la corte secretamente sobornado por Camila emitió un certificado médico, mientras ella susurraba a una criada de confianza que convocara a Carlos. Calculó que la imagen de una reina frágil suavizaría al rey furioso. Carlos entró, su atuendo formal negro austero, sus ojos escaneando la habitación como un halcón. Camila, con los ojos entrecerrados, fingió fragilidad, pero su maquillaje no pudo ocultar el engaño. Carlos se quedó de pie junto a su cama, inmóvil, su mirada helada. Sin una palabra de consuelo, se dio la vuelta y se fue, la puerta cerrándose de golpe como un martillo sobre sus ambiciones.
Su engaño fue rápidamente expuesto. Un ex leal, ahora alineado con Carlos, reveló la verdad a los asesores. En los pasillos del palacio, las miradas desdeñosas reemplazaron la preocupación. La noticia llegó a X, donde el público se burló. Reina Camila, enfermedad falsa o complot fallido. Camila, sola en su habitación, sintió el aislamiento como una hoja afilada. Siguió siendo reina de nombre, pero el título era ahora una cáscara vacía, incapaz de protegerla de la humillación que se había infligido a sí misma. El Palacio de Buckingham, en una tarde de otoño tardío de 2025, yacía en un frío silencio. La débil luz del sol se filtraba a través de imponentes ventanas, iluminando tapices bordados en oro, pero no podía calentar el aire sofocante de la corte real. Camila, reina del Reino Unido, se sentó sola en sus aposentos, su mirada vacía fija en un adornado espejo de plata. Su rostro, una vez orgulloso y afilado, era ahora una pintura descolorida marcada por las líneas de una guerrera derrotada. La corona invisible por la que había sacrificado su vida pesaba como una maldición. En las semanas posteriores a su fallida estratagema de enfermedad, Camila se había convertido en una sombra de sí misma. Los rumores de su engaño se extendieron como veneno por todo el palacio, desde los asistentes que una vez fueron leales hasta el personal más humilde. Las miradas desdeñosas, los chismes susurrados y el silencio helado de Carlos la convirtieron en una paria en el palacio que gobernaba. Carlos, con la resolución de un rey, había cortado sus herramientas de manipulación. Sus fondos congelados, sus conexiones con la prensa monitoreadas, sus leales reemplazados por aquellos leales solo a él. En su desesperación, Camila hizo un último intento de salvar su posición. Una noche, se arrodilló ante Carlos en el salón principal, donde la luz del fuego proyectaba su rostro como una estatua inmóvil. «Carlos», susurró, su voz temblorosa pero teñida de orgullo. «Estaba equivocada. Los celos nublaron mi juicio. Pero lo hice todo por ti, por nosotros. No me eches de tu vida». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, calculadas y ensayadas durante años para manipular corazones. Pero Carlos ya no era el hombre al que podía influir. Se puso de pie, su mirada de granito inquebrantable. «Camila», dijo, su voz afilada como una hoja, «tú elegiste tu camino. Querías el trono, y lo tienes, pero mi corazón no es algo que puedas comprar con intrigas o lágrimas». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Camila arrodillada sobre el frío mármol, sus pasos resonando como una sentencia de muerte para sus ambiciones. A partir de entonces, Camila vivió como un fantasma en el palacio. Apareció en funciones reales. Sonrió en recorridos públicos, pero su sonrisa era una máscara que ocultaba el vacío interior. El público, con la crueldad de la multitud, siguió cotilleando en X. Las publicaciones se burlaban de ella como la reina de los planes fallidos. Pero el dolor más profundo no era el desprecio del público. Era la mirada de Carlos. Cansada y fría, desprovista del amor que habías tan helado. En las largas noches, mientras el palacio se hundía en la oscuridad, Camila se sentaba sola, atormentada por fantasmas del pasado. Diana, con su eterna sonrisa en fotos antiguas, parecía burlarse de ella desde el más allá. Sarah Spencer, aunque se retiró del centro de atención, siguió siendo una herida punzante. Y Carlos, el hombre que había pasado su vida para poseer, era ahora un extraño coronado. Camila había ganado el trono, pero a costa de una prisión invisible. Era reina, pero su corazón,
Una vez en llamas con ambición y celos, ahora era ceniza. Afuera, Londres brillaba con luces. Pero en la habitación de Camila, la oscuridad era su única compañera. ¿Crees que los celos irracionales de Camila la llevaron por el camino equivocado? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. También haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla.